Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 8. Las grandes imágenes joánicas. Tema 2. Las grandes imágenes del Evangelio de Juan. Subtítulo: El agua. El agua es elemento primordial de la vida y, por tanto, uno de los símbolos primordiales de la humanidad. Se presenta al hombre de distintas maneras y, por tanto, con distintos sentidos. Tenemos en primer lugar la fuente, el agua fresca que brota del regazo de la tierra. La fuente es origen, comienzo por su pureza que todavía no se ha enturbiado ni contaminado. La fuente aparece de este modo como elemento verdaderamente creador y también como símbolo de la fecundidad, de la maternidad. En segundo lugar está el río, las grandes corrientes. El Nilo, el Éufrates y el Tigris son las grandes vivificadoras de apariencia realmente divina en los grandes países que rodean a Israel. En Israel es el Jordán el que otorga la vida a la tierra, pero en el bautismo de Jesús vimos que el simbolismo de la corriente tiene también otro aspecto. Con su profundidad encarna también el peligro, el descenso a lo profundo. Puede significar, por tanto, el descenso a la muerte y la salida del agua, el renacer. Tenemos por último el mar, como elemento admirado y contemplado con asombro en su majestad, pero sobre todo temido, como antípoda de la tierra, ámbito vital del hombre. El Creador le ha puesto al mar unos límites que no debe rebasar. El mar no debe tragarse la tierra. El paso del Mar Rojo se convirtió para Israel sobre todo en símbolo de la salvación, pero naturalmente remite también a la amenaza que fue la perdición de los egipcios. Cuando los cristianos consideran el paso del Mar Rojo como representación anticipada del bautismo. El primer plano lo ocupa el mar en tanto que símbolo de la muerte. Pasa a ser imagen del misterio de la cruz. Para renacer, el hombre primero ha de adelantarse con Cristo en el Mar Rojo, descender con Él a la muerte, para así volver a la vida con Él resucitado. Pero pasemos. Tras estas indicaciones generales sobre el simbolismo histórico religioso del agua, el Evangelio de Juan. Este simbolismo, el agua, atraviesa el Evangelio de comienzo a fin. Lo encontramos por vez primera en el diálogo con Nicodemo, del 3 capítulo. Para poder entrar en el reino de Dios, el hombre tiene que renovarse, llegar a ser otro. Tiene que renacer del agua y el Espíritu. Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué significa esto? El bautismo, como entrada en la comunidad de Cristo, es interpretado como nuevo nacimiento al que corresponde en analogía con el nacimiento natural, por engendramiento masculino y concepción femenina. Un doble principio. El Espíritu Divino y el agua, Madre Universal de la vida natural, elevada en el sacramento por la gracia a imagen gemela de la Virgen Madre de Dios. El nuevo nacimiento supone, dicho de otro modo, el poder creador del Espíritu de Dios, pero junto al sacramento también es necesario el seno materno de la Iglesia que acoge y acepta. Fotina de Rich cita en Tertuliano: Nunca estuvo Cristo sin agua. Fin de la cita. De Bat 9:4. E interpreta correctamente estas palabras, un tanto enigmáticas del escritor eclesiástico. Cito: Nunca estuvo ni está Cristo sin la Iglesia. Fin de la cita. Espíritu y agua, cielo y tierra, Cristo e Iglesia, son solidarios. Así acontece el nuevo nacimiento. El agua representa en el sacramento a la tierra materna, a la Iglesia Santa que acoge en su seno y simboliza a la creación. Inmediatamente después, en el 4 capítulo, encontramos a Jesús junto al pozo de Jacob. El Señor propone a la samaritana
un agua que se convierte, para quien la bebe, en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Capítulo 4, versículo 14. De suerte que quien la bebe no vuelve a tener sed. Aquí el simbolismo del pozo está ligado a la historia salvífica de Israel. Ya en la vocación de Natanael, Jesús se había revelado como un Jacob nuevo y más grande. Jacob, reclinado sobre la piedra que le servía de cabezal para dormir, había visto en una visión nocturna a ángeles de Dios que subían y bajaban. Jesús predice a Natanael que sus discípulos verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre él. Capítulo 1, versículo 51. Aquí, junto al pozo de Jacob, encontramos a Jacob como el gran patriarca que con el pozo ha dado agua, el elemento fundamental de la vida, pero en el hombre hay una sed mayor, más allá del agua del pozo, ya que él busca una vida que rebasa de la esfera biológica. Volvemos a encontrar la misma tensión del ser humano en el capítulo del pan. Moisés nos dio el maná, pan del cielo, pero era después de todo pan terrenal. El pan es una promesa. El nuevo Moisés volverá a darnos pan, pero de nuevo lo que se da ha de ser más que el maná. Otra vez se muestra la tensión del hombre a lo infinito, a otro pan, que sea realmente pan del cielo. De este modo, la promesa del agua nueva se corresponde con la del pan nuevo. Corresponde a esa otra dimensión de la vida que el hombre anhela sin falta. Juan distingue bios y zoe. La vida biológica es vida completa, que por ser manantial ella misma no está sometida al ciclo de morir y transformarse que caracteriza a la creación entera. De este modo, en el diálogo con la samaritana, el agua vuelve a convertirse, aunque de otro modo, en símbolo de neuma, del verdadero poder vital que calma la más profunda sed del hombre y le da vida plena en él, espera sin conocerla. En el siguiente capítulo del hombre que yace enfermo desde hace 38 años y que espera que sanará si se mete en la piscina de Betesda, pero no encuentra a nadie que le ayude a hacerlo. Jesús lo cura con su poder. Realiza en el enfermo lo que éste se había prometido del contacto con el agua sanadora. En el capítulo 7, que según una hipótesis convincente de los exegetas modernos venía originalmente a continuación del 5, encontramos a Jesús en la fiesta de las tiendas, con su rito solemne del don del agua. De ello nos ocuparemos extensamente enseguida. El simbolismo del agua nos vuelve a salir al paso en el capítulo 9. Jesús cura a un ciego de nacimiento. Forma parte del proceso de sanación el que el ciego, por indicación de Jesús, se lave en la piscina de Siloé. Así es como logra ver. Siloé significa enviado. Comenta el evangelista para aquellos lectores que no saben hebreo. Juan capítulo 9, versículo 7. Pero esto es más que una observación filosófica que indica el verdadero fundamento del milagro, ya que el enviado es Jesús. A fin de cuentas, es por Jesús, por quien y en quien se deja purificar para llegar a ver. El capítulo entero resulta ser una interpretación del bautismo que nos hace ver. Cristo es el donador de la luz que por la mediación del sacramento nos abre los ojos. Con un significado parecido y sin embargo distinto, el agua aparece en el capítulo 13, en la hora de la última cena. Con el lavatorio de pies, Jesús se levanta de la cena, se quita el manto, se ciñe con una toalla, vierte agua en una jofaina y comienza a lavar los pies a los discípulos. Capítulo 13, versículo 4 y siguientes. La humildad de Jesús, que se hace esclavo de los suyos, es el baño de pies purificador que hace que los hombres sean aptos para sentarse a la mesa de Dios. Por último, el agua aparece otra vez ante nosotros, misteriosa y grandiosa,
Al final de la pasión, puesto que Jesús está muerto, no le quiebran las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasa el costado, y al punto salió sangre y agua. Capítulo 19, versículo 34. No cabe duda de que Juan alude aquí a los dos sacramentos principales de la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía, que brotan del corazón abierto de Jesús y con los que la Iglesia nace del costado de Jesús. Pero junto ha retomado en su primera carta el tema de la sangre y el agua y le ha dado un nuevo giro. Cito: Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Fin de la cita. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Aquí hay, evidentemente, una puntada polémica frente a un cristianismo que reconoce el bautismo de Jesús como acontecimiento salvífico, pero no su muerte en la cruz. Se trata de un cristianismo que, por decirlo así, quiere solo la palabra, pero no la carne y la sangre. El cuerpo de Cristo y su muerte no desempeñan, en último término, ningún papel. De este modo, el cristianismo solo queda el agua. La palabra, sin la corporeidad de Jesús, pierde su fuerza. El cristianismo se convierte en mera doctrina, mero moralismo y cosa del intelecto. Pero le falta la carne y la sangre. El carácter redentor de la sangre de Cristo ya no se acepta. Perturba la armonía intelectual. ¿Quién no reconocerá aquí peligros de nuestro cristianismo actual? El agua y la sangre son solidarios. Encarnación y cruz, bautismo, palabra y sacramento son inseparables. Y el Espíritu ha de sumarse a esta Trinidad que da testimonio. Schnackenburg advierte con razón que aquí, cito, se alude al testimonio del Espíritu en la Iglesia y por la Iglesia, en el sentido de Juan, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 10. Fin de la cita. Consideramos ahora las palabras con las que Jesús se revela en el contexto de la fiesta de las tiendas que Juan nos transmite en capítulo 7, versículos 37 y siguientes. Cito: El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritó: El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Fin de la cita. En el trasfondo está escrito el rito de la fiesta, que consistía en que se sacaba agua de la fuente de Siloé para realizar en el séptimo día la fiesta, una ofrenda de agua. El séptimo día de los sacerdotes daban 7 veces la vuelta al altar con el recipiente dorado del agua, antes de derramarla. Estos ritos del agua remiten por una parte al origen de las fiestas de las religiones de la naturaleza. La fiesta era al principio una plegaria que imploraba la lluvia, de la que tanto necesitaba una tierra amenazada por la sequía. Pero luego el rito se había convertido en recuerdo histórico, salvífico del agua que Dios había hecho brotar de la roca para los judíos durante la travesía del desierto, pese a todas sus dudas y temores. Números capítulo 20, versículos del 1 al 13. Por último, el agua brotada de la roca se había convertido cada vez más en un tema de la esperanza mesiánica. Moisés había dado a Israel en la travesía del desierto pan del cielo y agua de la roca. En consecuencia, estos dos dones esenciales para la vida se esperaban también del nuevo Moisés, el Mesías. La interpretación mesiánica del don del agua se refleja en la primera carta a los Corintios de San Pablo. Y cito: y todos comieron el mismo aliento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Fin de la cita. Capítulo 10, versículo 3 y siguientes. Con las palabras que Jesús pronuncia en el rito del agua, responde a esta esperanza. Él es el nuevo Moisés. Él mismo es la roca que da la vida. Del mismo modo que en el discurso del pan se revela como el verdadero pan venido del cielo. Aquí se muestra de modo semejante a como hizo con la samaritana, como el agua viva a la que aspira la sed profunda del hombre, la sed de vida. Cito: vida abundante. Fin de la cita. Capítulo 10, versículo 10. Una vida que ya no esté marcada por la necesidad, que siempre ha de ser saciada de nuevo, sino que brota desde dentro de sí misma. Jesús responde también a la pregunta: ¿cómo se bebe esa agua de vida? ¿Cómo llega uno a la fuente y saca agua de ella? Cito: el que cree en mí. Fin de la cita. La fe en Jesús es el modo como se bebe el agua viva, como se bebe vida que ya no está amenazada por la muerte. Pero ahora debemos escuchar más atentamente el texto. Continúa así. Cito: como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Fin de la cita. Capítulo 7, versículo 38. ¿De qué entrañas? Para esta pregunta existen desde muy antiguo dos respuestas distintas. La tradición alejandrina, fundada por Orígenes, muerto en torno al año 254, a la que también se adhieren los grandes padres latinos, Jerónimo y Agustín. Lee el texto así, cito: el que cree de sus entrañas manarán. Fin de la cita. El propio hombre que cree se convierte en fuente, en oasis del que brota agua fresca y cristalina. La fuerza vivificante del espíritu creador. Junto a ella está, aunque mucho menos difundida, la tradición de Asia Menor, que por su origen está más próxima a Juan, representada por Justino, muerto en el año 165, Irineo, Hipólito, Cipriano, Efrén. Ella coloca de otro modo la puntuación, cito: el que tenga sed, que venga a mí, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Fin de la cita. Sus entrañas. Se refiere aquí a Cristo. Él es la fuente, la roca viva de la que brota el agua nueva. Desde un punto de vista puramente lingüístico, la primera interpretación resulta más natural, y a ella se ha adherido, junto a los grandes padres de la Iglesia, la mayor parte de los exegetas modernos, pero desde el punto de vista del contenido, parece mejor la segunda interpretación, la del Asia Menor, a la que se adhiere, por ejemplo, Schnarkenburg, y que no implica necesariamente la exclusión de la interpretación alejandrina. Una clave interpretativa importante consiste en las palabras, cito: como dice la Escritura. Jesús da importancia a estar en continuidad con la Escritura, en continuidad con la historia de Dios, con los hombres. Todo el Evangelio de Juan y también los Evangelios sinópticos y toda la literatura neotestamentaria legitiman la fe en Jesús, alegando que en Él convergen todas las corrientes de la Escritura, que a partir de Él se manifiesta el sentido coherente de la Escritura, aquello que es esperado por todo y a lo que todo tiende. Pero, ¿dónde habla la Escritura de esa fuente viva? Es evidente que Juan no tiene en mente un pasaje concreto, sino precisamente la Escritura, una visión que atraviesan sus textos. Antes hemos encontrado una pista importante, el relato de la roca que da agua, que en Israel se había convertido en imagen de esperanza. La segunda gran pista nos la brinda en Ezequiel capítulo 47, versículos del 1 al 12. La visión del nuevo templo. Cito: debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba hacia el este. Fin de la cita. Capítulo 47, versículo 1.
50 años más tarde, la imagen sería retomada por Zacarías. Aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e impurezas. Fin de la cita. Capítulo 13, versículo 1. Cito: aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén. Fin de la cita. Capítulo 14, versículo 8. El último capítulo de la Sagrada Escritura vuelve a interpretar estas imágenes y les da por vez primera toda su grandeza. Cito: y me mostró un río de agua de vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Fin de la cita. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Ya al echar un rápido vistazo a la escena de la purificación del templo, hemos visto que Juan considera al Señor resucitado, su cuerpo, como el nuevo templo esperado, no solo por el Antiguo Testamento, sino por todas las naciones. Capítulo 2, versículo 21. De modo que en las palabras sobre los ríos de agua viva está justificado que percibamos también una alusión del nuevo templo. Sí, ese templo existe. Existe en el río de vida prometido, que desintoxica la tierra salada y hace que madure abundancia de vida y de fruto. Él es el que, amando hasta el extremo, ha pasado por la cruz y ahora vive en una vida que ninguna muerte puede ya amenazar. Es el Cristo vivo, de modo que las palabras pronunciadas en la fiesta de las tiendas no solo se refiere anticipadamente a la nueva Jerusalén, en la que Dios mismo vive y es fuente de vida, sino que también alude anticipadamente al cuerpo del crucificado, del que brotan sangre y agua. Capítulo 19, versículo 34. Esas palabras lo muestran como el verdadero templo, que no está construido de piedra ni por mano del hombre, y que precisamente por ser la morada viva de Dios en el mundo, también es y seguirá siendo fuente de vida para todos los tiempos. Quien mira la historia con los ojos atentos podrá ver este río, que partiendo del Gólgota, del Jesús crucificado y resucitado, fluye a través de las épocas. Podrá ver que allí donde llega este río, la tierra se desintoxica, los árboles cargados de frutos crecen, la vida verdadera brota de esta fuente de amor que se ha entregado y se entrega. Esta interpretación principal referida a Jesús no tiene por qué excluir, como ya se dijo, que estas palabras se refieren también de modo derivado a los creyentes. Un pasaje del Evangelio apócrifo de Tomás, numeral 108, señala en una dirección que es conforme con el Evangelio de Juan. Cito: quien beba de mi boca llegará a ser como yo. Fin de la cita. El creyente se hace uno con Cristo y participa de su fecundidad. El hombre de fe que comparte el amor de Cristo se convierte en fuente que da vida. También esto se puede constatar de un modo maravilloso en la historia. Los santos son oasis en torno a los que brota la vida, en torno a los cuales resurgen un poco del paraíso perdido. Y el último término, Cristo sigue siendo siempre la fuente que da en abundancia.